A ver. Sí, ok, bueno, cuando gustes. Buenas tardes. Sí, claro. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Radio Tepeaca de México para el mundo? Ya estamos aquí en un lunes, un excelente lunes. Y bueno, siempre con grandes cosas, no sin antes felicitar y agradecer a mis patrocinadores del programa, Don Panzón Contento, Ingim, una empresa que ha rebasado más allá de fronteras, y Vivero San Fernando. Muchas gracias por el apoyo, pero ¿qué creen, amigas y amigos? Estamos realmente de manteles muy largos. Tenemos aquí una gran escritora que, bueno, que ha rebasado realmente fronteras más allá, pero bueno, qué mejor, autora y escritora de libros como Enigma de los Dioses, del México Antiguo, La Conquista de México Tenochtitlan, El Despertar del Coyote, del Tirano Olvidado, entre otros, más. Sofía Guadarrama Collado, aquí en el programa No Te Limites. Bienvenida, Sofía. ¿Qué tal? Muchas gracias. Gracias por la invitación. Un gusto estar aquí. Saludos a toda la gente de Tepeaca. Gracias, Sofía. ¿Podrías decirnos quién es Sofía Guadarrama? Pues, híjole, pues soy escritora, soy mexicana. Nací en Guadalajara, Jalisco. He publicado alrededor de 16 libros. Me enfoco principalmente en la época prehispánica, en particular los aztecas, los nahuas, y he publicado un poquito también sobre los mayas. Bien, Y, sí, platícanos, Sofía, perdón. y bueno, ya nada más eso, trato de aportar un poquito a la historia de México de una forma novelada. Sofía, muchos latinos van en busca del sueño americano. ¿Nos puedes platicar tu experiencia? Porque nosotros somos seguidores tuyos, ¿eh? Somos seguidores de tu lectura. ¿Podrías a nosotros platicarnos de parte de tu historia? Bueno, mi madre, perdón, mi madre emigró a Estados Unidos por ahí por el año 77, pero me dejó aquí en México cuando yo tenía apenas pues, un año, 2 años, más o menos, y yo me reuní con ella ya por ahí por 1989. Eh, a mí me pasaron de forma ilegal con documentos de otra persona y viví ahí a 10 años y pues viví
digamos, un poquito el sueño americano, como se le llama ya, porque ya después de la escuela y todo eso, pues me tocó vivir en Estados Unidos. Y desafortunadamente en 1998, o sea, yo me fui en el 89 y me deportaron en el 98, casi 10 años después. Este, y pues, fíjate que todo lo que no hice en Estados Unidos lo vine a hacer a México. Entonces, yo creo que el mensaje que yo puedo enviarle a la gente que muchas veces quiere irse de migrante a Estados Unidos es, pues, que lo intenten aquí, porque realmente parece imposible, pero no lo es. Entonces, a mí me fue muy difícil adaptarme de nuevo a México cuando me deportaron en el 89, porque yo ya estaba, o sea, adaptada a Estados Unidos, a la vida cotidiana de allá, al estilo de vida, a la cultura, todo eso. Entonces fue difícil adaptarme en México y aprender muchas cosas. Y entonces también una de las cosas fue aprender la historia de México que yo no conocía. Estamos hablando de pues hace 23 años, ¿no? Yo no conocía la historia de México y entonces me di a la tarea de investigar, bueno, de empezar a leer, ¿no? Dije, yo voy a leer de forma autodidacta y desafortunadamente muchas veces no encontraba yo información completa. Me empezó a llamar la atención la historia de México y trataba yo de buscar y no encontraba libros completos, la información, no había ese auge del internet y de Wikipedia y de, pues ahorita ya pones cualquier cosita y te salen decenas o a veces centenares de páginas donde puedes buscar algún tema. En aquellos años, todavía en el 98, pues era un poquito difícil meterte al internet, ¿no? O sea, como que le buscabas, pero pues no había redes sociales, no había pues páginas enfocadas en la cultura. Entonces yo sí le tuve que entrar a la lectura en los libros, pues en los libros viejos. O sea, me tuve que ir a las librerías de viejo en el centro de la Ciudad de México a buscar libros, por ejemplo, sobre Tezosomoc. A mí me impactó la primera vez que empecé a leer sobre Tezosomoc y yo quería encontrar información sobre Tezosomoc y no había información. Sofía, de niña, ¿cómo te veías tú de niña? De grande, ¿cómo querías ser? ¿Querías ser escritora? ¿O cómo veías? ¿Fue realidad tu sueño? Mira, no era un sueño real, como decir, quiero ser escritora, pero sí era un asunto que ya tenía yo desde la infancia, porque te voy a confesar algo, yo reprobé cuarto año de primaria. Entonces, yo era muy, muy mala en la escuela. Desafortunadamente, eh, hay buenos maestros, hay muchos buenos maestros, pero también hay malos maestros y eso no lo podemos evitar, ¿no? Y desafortunadamente en los años 80 había un poco pues más, una cultura de los maestros un poquito más arraigada al autoritarismo, ¿no? Hoy en día ya se entiende muchas veces, en aquel tiempo no se entendía, o sea, simplemente era una persona que no quiere aprender, pues ya que se les arregle como pueda, ¿no? Hoy en día las escuelas ya tienen enseñanza de cómo tratar a los alumnos con pues, dificultades para poner atención en clase, para entender problemas, para detectar problemas en casa, ¿no? Y entonces, pues a mí me tocó desafortunadamente una escuela en la que pues, los maestros, las maestras, en particular yo tuve puras maestras, pues no le dieron mucha importancia a mi discapacidad o incapacidad para poner atención en la escuela, porque yo lo que hacía era, me iba a otros universos paralelos en mi mente, ¿no? Y yo creaba historias, y yo quería, pues, crear historias nada más. No tenía el plan de hacer películas, no tenía el plan de hacer
televisión, no sabía que podía ser escritora, pero lo hacía. Y me inventaba historias en mi cabeza. Y conforme fui creciendo, eso fue evolucionando hasta que, pues ya en los años 90, yo tenía deseos de escribir, no sabía qué es lo que quería escribir. Estamos hablando de los años 95, por ahí. No sabía exactamente qué quería escribir, pero yo quería escribir algo, quería una computadora y a ver cómo le hacía, o una máquina de escribir. Y como quiera lo fui posponiendo, ya fue hasta el año 2001, 2002 que ya empecé a escribir formalmente. Sofía, normalmente yo aquí en el programa siempre les pregunto, personas exitosas como tú, talentosas, dirían con el secreto del éxito, a pesar de ello, siempre se ha vivido la noche más oscura, tu noche más oscura cuando hayas podido decir, ya no puedo más, ya es todo lo que pude dar, cuando ya no hay más y que a través de la experiencia dices, te descansas y al otro día ves la luz del día y dices, lo he logrado. ¿Cómo Sofía Guadarrama ha pasado un proceso así? ¿Sí has tenido la noche más oscura, Sofía? Platícanos y cómo fue que tú pudiste lograr salir de ella. Pues definitivamente han sido muchas y pues ojalá hubiera sido nada más una y decir, bueno, ya la superé. Han sido muchas, desafortunadamente. Un ejemplo puede ser que en el 2007 mi mamá se encontraba, a mí ya me habían deportado de Estados Unidos, y en el 2007 mi mamá le detectaron tumores cerebrales. Entonces mi hermana me pidió que fuera a verla, pero yo no tenía papeles. Intenté cruzar nuevamente ilegalmente a Estados Unidos y pues pasé un fin de semana pues arrestada, esperando a ver al juez el lunes en la mañana. Y fueron prácticamente de los 3 días más difíciles de mi vida, porque ese mismo lunes en la mañana operaron a mi mamá. Entonces, desafortunadamente el juez no me dio permiso de ir a verla y me deportaron nuevamente, pero esa es una de tantas, ¿no? O sea, la vida no ha sido... Muchas veces la gente cree que las y los escritores, pues, nacen en sábanas de seda y con charolas de plata alrededor y todo lo tienen listo. Y no todos, no todas. Entonces, habemos quienes empezamos desde abajo y quienes tuvimos que afrontar muchas dificultades en la vida para llegar a... Yo no le llamo éxito porque yo todavía no alcanzo el éxito. Yo estoy en proceso de construcción todavía. Entonces, ya después de que me muera, ya se podrá definir si alcancé o no el éxito. Mientras tanto, yo sigo en proceso de aprendizaje y de construcción. Pues muchas felicidades, Sofía. Bueno, pero ya vamos a entrar, dirían, a lo que todos están esperando, Sofía. Ya 500 años de la conquista de México. Aquí con tu libro, La Conquista de México Tenochtitlan. Platícanos de ese gran libro que realmente, híjole, así como iniciamos el programa, ha rebasado fronteras, más allá de fronteras, Sofía. Platícanos algo a largos rasgos, porque bueno, vienen otras preguntas, pero platícanos de este libro. Bueno, primero que nada, yo quiero aclarar algo que estuvo muy mencionado la semana pasada en particular, porque desde el gobierno se inventó una mentira, una falsedad, de que la fundación de México Tenochtitlan fue en 1321. Y no es cierto, la fundación fue en 1325. Se llevó a cabo esta conmemoración desde el gobierno para adueñarse de la historia. Entonces yo quiero aclarar eso, porque eso es muy importante. Primero que nada, la fundación de una ciudad no es como ir a la inauguración de una tienda o ir a la inauguración de un museo. O sea, no funciona de esa manera. O sea, una ciudad, bueno, en particular Tenochtitlan tuvo un proceso muy largo para poder llegar a donde
a donde estuvo cuando llegó Hernán Cortés. Entonces, yo quería aclarar eso principalmente porque, pues desafortunadamente, la historia se está mangoneando desde la silla presidencial y no es así. Tenemos que tomarla con respeto. La historia no es un juguete que podemos utilizar a nuestro capricho de, ay, hoy quiero festejar la inauguración porque pues cuando termine mi sexenio yo ya no voy, cuando sea los 700 años yo ya no voy a estar aquí porque ya habrá acabado mi sexenio. No es así, creo que tenemos que tomar con muchísimo respeto. Y bueno, lo que sí se conmemora este año, 2021, son 500 años de la caída de México Tenochtitlan. Para ser más precisa, es el 13 de agosto de 1521. Es cuando Hernán Cortés finalmente derrota a Cuauhtémoc y, bueno, más bien lo capturan huyendo, o sea, él estaba escapando. Entonces es cuando Hernán Cortés finalmente da por concluida la conquista de México Tenochtitlan. Otro dato que hay que aclarar, muy importante, es el uso de la palabra conquista. Para la mayoría de la gente, hay muchas personas que les enfurece que se utilice la palabra conquista, porque lo asimilan como enamoramiento. O sea, tú conquistas a tu pareja, ¿no? Quieres tener un noviazgo con alguien, pues la conquistas, ¿no? Eso es una palabra moderna. Hay que aclarar que la palabra conquista se fue cambiando poco a poco hasta convertirse en un significado romántico. Pero no era así hace 500 años. O sea, hace 500 años la palabra conquista no significaba ni tenía nada que ver con el romanticismo, ni con tratar de agradar a alguien. La palabra conquista implicaba invadir por la fuerza, invadir una ciudad, derrotar a los gobernantes y apropiarse de esas tierras y de ese pueblo y obviamente del tributo o los impuestos que pagaba esa gente. Entonces, utilizar la palabra conquista es correcto. Si les molesta el uso de la palabra conquista, entonces pues ahí ya caemos en una especie de necedad donde la conversación no tiene dos caminos. Pero bueno, entonces la conquista de México Tenochtitlan pues inicia principalmente, empieza mucho antes. O sea, vamos a ponerlo un poquito más claro. Mucha gente cree que Hernán Cortés llegó de España desempacadito en el 2019 y no conocía nada. Todo lo contrario, Hernán Cortés vivió más tiempo en el continente americano que en España. ¿Por qué? Porque Hernán Cortés, cuando él era joven, estuvo pensando en algunas, pues qué hacer con su vida, ¿no? Sus papás al parecer lo mandaron a estudiar, pero no le gustaba ni la escuela, ni le gustaba los empleos burocráticos a los que estaba condenado por herencia familiar. Es decir, su familia eran funcionarios de gobierno. Entonces, Hernán Cortés tenía prácticamente esa condena, visto desde la visión de Hernán Cortés. Él tenía esa condena de que iba a terminar como funcionario en el gobierno. Entonces él decidió irse al continente, que entonces no sabían que era un continente. Se habían descubierto algunas islas, en este caso la Española, que hoy en día es Haití y República Dominicana. Esa isla fue la primera que habitaron, luego Cuba, luego Puerto Rico. También hay que aclarar que antes de eso, antes de Cristóbal Colón, ya habían llegado, o sea, no es novedad, no es un invento reciente, está comprobado que ya habían llegado muchas embarcaciones más. Es decir, Cristóbal Colón no descubrió nada. Cristóbal Colón
no es el descubridor de América como nos lo quieren pintar. Ese fue un pequeño invento de la Iglesia Católica para poder intentar canonizar la imagen de Cristóbal Colón, pero en realidad no fue un descubridor. Ya se sabía que había tierras, pero pues de hecho, el motivo por el que las embarcaciones de Cristóbal Colón llegaron al continente americano fue porque justamente el día en que la embarcación de Cristóbal Colón sale de España es cuando entra una ley que exigía el sacar de España a todos los judíos, y resulta que Cristóbal Colón era judío, y entonces la mayoría de los que se vienen al continente americano con Cristóbal Colón eran judíos. Entonces ellos vienen huyendo, pero la historia nos la cambiaron después para que fuera más romántica otra vez, ¿no? Descubrió América y bla, bla, bla. Y si hay que comparar quién fue más cruel con los indígenas, entre Hernán Cortés y Cristóbal Colón, Cristóbal Colón mató mucha gente. Cristóbal Colón obligaba a los indígenas a trabajar horas excesivas, o sea, desde que amanecía hasta que se ponía el sol. Los obligaban a la minería, porque lo que querían eran oro. Entonces, muchos indígenas empezaron a morir, pues, primero que nada de hambre, de enfermedades, y después por maltrato. Hernán Cortés sí cometió crímenes, pero como digo, si lo comparamos, si tuviéramos que comparar quién fue más cruel, definitivamente fue Cristóbal Colón. Sí, perdón. No, Sofía, tenemos muchos saludos, vamos a hacer los saludos y nos vamos a unos comerciales de 2 minutitos, pero antes de los saludos, y hay muchas preguntas también. Ahí está Israel Fuentes, Uriel Torres, José Cristian Pastor, la niña activista. Sofía, mis papás leen mucho tus libros y quisiera preguntarte si vas a escribir libros para niños, niña activista para salvar al mundo. Ahí están las preguntas. Cristina Barrera, saludos, buen programa, amistades de Tepeaca, felicidades a la maestra Guadarrama, una invitada de lujo de 24 quilates, excelente programa como siempre, maestra Nadia. Rigoberto Castillo, un saludo a Rigoberto desde Washington, Anaís Palacios, José Luis Méndez, psicólogo Eduardo Rendón, ahí está Anaís Palacios, felicidades, un gusto escucharte a la escritora Sofía. Tony Blue, wow, y qué invitada, ahí está, qué invitada, qué programa, excelente maestra. Ahí están los saludos, y Iridia Flores, Eleazar Rivera, maravilloso programa, un saludo. Ahí están todos. José Luis Méndez Flores, saludos Sofía, excelente historiadora y novelista. Jonathan Ramírez de Jesús, Uriel, están todos. José Luis Méndez, ¿qué nos puedes decir del fraile Juan de Zumárraga? Ahí está, Sofía, las preguntas. Bueno, pues tú me dices si vamos a un corte comercial. Vamos a unos comerciales y vamos a contestar estas preguntas de estos que nos están preguntando. Y en este siguiente bloque es a donde Sofía va a platicar acerca del municipio a donde vivimos nosotros, del Gran Tepeyaca. Vamos a ver qué es lo que nos dice Sofía Guadarrama de esa historia tan grande que es nuestro lugar de donde vivimos nosotros. Regresamos en unos minutos, amigas y amigos. No te desapartes, regresamos. Claro. Opciones empresariales Ramírez y Asociados, servicios en contabilidad general y asesoría fiscal, actualización de contabilidad para personas físicas y personas morales, gestorías de créditos para empresas, personas físicas y morales de $1,000,000 en adelante, con garantía. Horarios de atención de 10 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a viernes. Comunícate con nosotros al 2223 80 43 63. Opciones empresariales Ramírez y Asociados, radiotepeaca.com. Mayoreo
Mayoreo Papelero. Artículos escolares al mejor precio en marcas como Papermate, Norma, Dixon, Pinto, Pelican, Azor, Maped, Baco, Casio. Mayoreo y menudeo. Visítanos en Avenida Hidalgo número 109 junto a Mueblería La Flor. En Tepeaca. Mayoreo Papelero. Mayoreo Papelero. Radiotepeaca.com. Temporada de mariscos para esta cuaresma. Vívela con nosotros en Las Palmas Coffee Snack Bar y La Terraza Fusión y Cuisine, que tiene para ti y todos los tuyos super promoción en apoyo a tu economía. Consomé de mariscos de cortesía, más mojarra de buen tamaño, acompañada de ensalada de temporada y arroz casero a solo 100 pesitos. Cerveza al 2x1, además de un extenso surtido en cocina de mar, cortes de carnes, snacks, coctelería y más. Visítanos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras promociones para que disfrutes de ellas. Las Palmas te espera a 2 cuadras del centro de Coapiaxtla. La Terraza en carretera Coapiaxtla-Catzingo a 800 metros. Llámanos, tenemos servicio a domicilio. Reserva al 249-113-8667. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito. Contamos con protocolo de mesa segura. La Cuaresma 2021 se vive y se goza en Las Palmas Coffee Snack Bar y La Terraza Fusión y Cuisine. Hace calor, por tu cuerpo baja tu sudor. Vino Express, el mejor surtido, calidad y precio en vinos y licores como tequila, whisky, ron, brandy, vodka, ginebra, mezcal. Estamos ubicados en Privada 6 Norte, número 102, barrio Santa Cruz Temilco, en Tepeaca. Pedidos al 2231-050128. Envíos sin costo. Solo en Vino Express, los más rápidos. Radiotepeaca.com. Pues ya estamos, amigas y amigos, de regreso, como te decía, con esa gran emoción, con esa gran alegría. Los mexicanos podemos eso y más, y realmente para nosotros es un honor que esté aquí Sofía Guadarrama Collado. Realmente mis respetos con ese trabajo de lucha, ese trabajo de investigación. Pero bueno, quedamos, Sofía, que íbamos a contestar las preguntas de los que están aquí en el programa. Vamos a contestar el de José Luis Méndez Flores. ¿Qué nos puedes decir, Sofía, acerca del fraile Juan de Zumárraga? Fray Juan de Zumárraga. Bueno, como ustedes saben, Fray Juan de Zumárraga, tras la caída de México Tenochtitlan, obviamente México se vuelve colonia de España. Entonces, como tal, tienen que evangelizar a los indígenas. Principalmente el objetivo es erradicar toda la religión mexica, de todos los aztecas, erradicar pues obviamente el estilo de vida, empezando por los templos, por los estilos de veneración, que pues algunos los consideraban incluso diabólicos. Y bueno, Roma envía al primer obispo, a Fray Juan de Zumárraga. Es el arzobispo, el primer arzobispo de México, y él se le conoce mucho por ser el principal, digamos que el que recibe a Juan Diego. Esto no le va a gustar a muchas personas, porque desafortunadamente cuando vamos en contra de las historias, de la historia oficial, pues a veces a la gente no le gusta, ¿no? Entonces la historia oficial es que Juan Diego llega con Fray Juan de Zumárraga y le dice que en Tlatelolco, en su camino a Tlatelolco, en el Tepeyac, como ustedes que son de Tepeaca, deben saber que por mucho tiempo se le confundió, o por ejemplo Hernán Cortés confundió Tepeaca con Tepeyac, que era Tepeyaca, hoy en la Ciudad de México, en el norte de la Ciudad de México, donde está la Basílica de Guadalupe. Y Tepeaca, como lo que me mencionabas antes del corte, que la historia de Tepeaca
bueno, Tepeaca es uno de los poblados que Hernán Cortés conquistó durante su recorrido en 1520, obviamente usando la violencia. Como te decía antes del corte, la palabra conquista no es una palabra que en aquel tiempo tuviera que ver algo con romanticismo. Total que en Tepeyacac, después de la conquista, se supone que Juan Diego se le aparece la Virgen de Guadalupe. Cabe aclarar, la religión mexica se guiaba por las puestas del sol. Vamos a ser un poquito básicas en la explicación, ¿no? Para los mexicas, la medición del tiempo y del espacio y el origen del tiempo se medía con la puesta del sol, bueno, con la salida del sol y la puesta del sol, ¿no? Y no sé si tú has escuchado alguna vez que si vas a Chichén Itzá en el solsticio de primavera, en lo que es el castillo de Chichén Itzá, se ve una sombra que dibuja en los escalones como si fuera una serpiente que fuera bajando los escalones. Y eso no es fortuito, no es casualidad que justamente ese día ocurra eso. La ingeniería de construcción de los pueblos mesoamericanos era impresionante. O sea, la forma de calcular el tiempo y las medidas exactas para decir, mira, si ponemos el castillo aquí, el día del equinoccio de primavera, del solsticio de primavera, mira, la sombra va a caer ahí. Y ahí vamos a saber que ese día es el inicio de la primavera. Lo mismo ocurre justamente ayer 16 de mayo, fue el solsticio en México Tenochtitlan. Si ustedes conocen el Templo Mayor, arriba tenía dos templos, o sea, el Templo Mayor, la pirámide, lo que en realidad no deberíamos llamar pirámide, sino basamento. En medio, arriba tiene dos templos, y justamente ayer, a mediodía, el sol dio justamente en medio, pasó por en medio de los dos templos. ¿A qué voy? Ahorita no me estoy desviando del tema, tiene que ver con Fray Juan de Zumárraga. Entonces, ayer empezó una veintena, que en los nahuas la veintena es el equivalente al mes. Ayer comenzó la veintena del Toxcatl, justamente cuando Hernán Cortés se va a Veracruz a pelear contra Pánfilo de Narváez. Los mexicas le dicen que quieren celebrar la fiesta del Toxcatl justamente ayer 16 de mayo. Y es cuando Pedro de Alvarado ordena la matanza del Templo Mayor. Ayer se cumplió un aniversario más. Para ser exactas, 501 años ayer fue el aniversario 501 de la matanza del Templo Mayor. Y luego, en diciembre, los mexicas iban a celebrar a la diosa Tonantzin o la diosa Tosti. O sea, tiene varios nombres la misma diosa, ¿no? La diosa Tonantzin, la madre de los mexicas. Y su templo estaba en Tepeyacac. Cada año iban a Tepeyacac, justamente en diciembre, por esas fechas. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Por qué? Porque es el solsticio de invierno. Hay que tomar en cuenta que en aquel tiempo, de acuerdo con el calendario juliano, ahorita estamos en el calendario gregoriano, se redujeron 15 días, entonces hay una variedad ahí que no, hoy en día ya el 12 de diciembre no concuerda con el solsticio de invierno. Pero la cosa es que en el solsticio de invierno los mexicas iban masivamente, así como hoy cada día el 12 de diciembre van masivamente a celebrar a la Virgen de Guadalupe, los mexicas iban masivamente a celebrar a la diosa Tonantzin. Entonces cuando llega Fray Juan de Zumárraga, cuando llegan los españoles, empiezan a prohibir esto.
Total, que esto lo empiezan a erradicar, ¿verdad? Fray Juan de Zumárraga se muere y no pasa nada. Y luego llega otro fraile, Alonso de Montúfar. Alonso de Montúfar es el que le ordena a un indígena que había aprendido las técnicas de pintura de los españoles y le pidió que pintara una imagen a semejanza de los mexicas. Entonces fue cuando pintan la Virgen Morena y luego ponen esta imagen en la nueva iglesia, en la nueva capilla que ponen en el templo, bueno, donde derrumbaron el templo del Tepeyac. Ahí construyeron una pequeña capilla. Quienes hayan visitado la Basílica de Guadalupe conocerán primero esta basílica redonda, que parece como paraguas al revés, vamos a ponerlo como caído, que construyó Televisa en los años 70, si no me equivoco, obviamente con un fin televisivo. Y luego había otra iglesia, y luego al ladito hay otra iglesia más chiquita, pero la original está hasta arriba, ya no se permite la entrada porque es una capilla muy pequeña. Y entonces ahí se llevó a cabo una misa en la que se creó, primero se colocaron la imagen de la Virgen de Guadalupe para que los indígenas empezaran como a ubicar a esta persona, a esta nueva Virgen que les habían impuesto. Y luego, con el paso de los años, como, bueno, mucha gente no sabe, pero realmente los indígenas nunca les enseñaron a leer, nunca les enseñaron a ni siquiera español. Entonces, pues les decían ahí lo que querían los frailes franciscanos, y entonces les inventaron una especie de catecismo con la historia de Juan Diego. Y esta historia del indígena que se encuentra una virgen en el camino y le pide que le construya una capilla y que vaya con Fray Juan de Zumárraga. Total que la mentira que se repitió tanto se volvió verdad un día. O sea, es decir, algo que no era intencionalmente para crear un mito, en realidad era un simple intento de cristianizar a los indígenas. Se volvió mito y se volvió realidad, que es lo que pasa cuando repites una mentira muchas veces. Y se le inventó que pues ahora ya se cree que Juan de Zumárraga recibió a Juan Diego para que crearan ahí la Virgen, bueno, la capilla para la Virgen de Guadalupe, que es completamente falso. Y justamente el libro que tienes aquí enfrente de ti, que se llama Enigmas de los Dioses del México Antiguo, es el libro que contiene esa historia. Este libro ya lo lleva leyendo mi esposo 3 veces, le ree y le vuelve a releer. Le encanta mucho tus libros, es seguidor tuyo. Aquí traje también Entre la Espada y la Cruz, porque lee, y varios que hay allá que él tiene. Pero bueno, Sofía, platica, dice Niña Activista, ¿vas a escribir libros para niños? No creo, por el momento no creo. Tengo mucho respeto por los niños. Para escribir libros para niños se necesita mucha más sabiduría que para escribir para adultos, aunque parece lo contrario. Podríamos pensar, porque a veces hay gente que subestima a los niños y no, es al revés. O sea, son mucho más inteligentes que los adultos. Desafortunadamente, pues muchas personas los subestiman. Yo no, y yo sé que escribir un cuento, escribir una historia para niños es un trabajo muy, muy complejo. Yo di clases de inglés por muchos años, casi 10 años, y trabajé con niños. Y sé lo difícil que es trabajar con niños y mantener su atención. O sea, cuando tú tienes un niño, ya no importa qué tipo de clase sea, en 5 minutos puedes perder su atención y eso es catastrófico para una clase.
Entonces, no me atrevería por el momento, yo creo que a lo mejor más adelante, pero no puedo asegurar nada. Bien, Sofía, regresando a la pregunta, a nosotros nos interesa, estamos transmitiendo desde Tepeaca, Puebla, para el mundo y todo México. Y bueno, pues quisiéramos preguntarte, bueno, que aquí, pues como tú decías, se llamaba Tepeyacat y que era aliada de los aztecas en ese tiempo, fue escogida e invadida por Hernán Cortés. Después de su única derrota que tuvo Hernán Cortés de la Noche Triste, bueno, pues ahí ya tuvieron su alianza para poder derrotar a los aztecas en la Gran Tenochtitlan, según lo relatan algunos historiadores como Salvador Toscano. Pero ¿cuál sería para ti tu punto de vista de Tepeaca con respecto a la historia de la conquista de México? Nos gustaría tu punto de vista, que nos platiques algo de nosotros, porque nosotros somos de acá, Tepeaca, de esas raíces que para nosotros es importante, y qué mejor tú que nos puedas platicar algo de nuestro Tepeaca. Bueno, principalmente hay que aclarar que Tepeaca es un invento español. El nombre original era Tepeyac. O sea, había dos poblados, Tepeyacac y Tepeyac. O sea, en realidad, donde están ustedes era originalmente Tepeyac. Y el que estaba aquí en México, en el valle, era Tepeyacac. Entonces, Tepeaca es una deformación de Hernán Cortés. Y bueno, lo que yo te puedo decir sobre Tepeaca o Tepeyac, el antiguo Tepeyac, no, lamento mucho fallarles en eso. Tengo poca información. Sé que Hernán Cortés, en su recorrido para adueñarse ahora sí que de todos los poblados antes de conquistar la ciudad de México, Tenochtitlán, pues se fue estaba por Tlaxcala y pues de una vez aprovechó para invadir Tepeyac, ahora Tepeaca, y lamento pues no poder dar más información sobre la historia de Tepeaca porque no la he estudiado a fondo, desafortunadamente. A veces parece pues fácil, ¿no? Pues ella debe saber, ¿no? De verdad la información que tenemos es infinita sobre los pueblos prehispánicos. Entonces, y no me va a alcanzar la vida para poder estudiarlos a todos los pueblos y toda su historia, y aunque lo lograra, hay mucha historia que se perdió en el camino porque se perdieron los documentos, porque no se contó correctamente, muchas razones. Sofía, ya 500 años que fue el encuentro de dos culturas, un avasallamiento, de tantas cosas que hubo, la pregunta, ¿los españoles nos tienen que pedir disculpas? No, porque tú no pides perdón por lo que hizo tu papá o lo que hizo tu abuelo. O sea, es absurdo pedir a alguien que no tiene la culpa, principalmente porque esto es un distractor político, o sea, de los verdaderos problemas nacionales. Es un distractor que se inventó para distraer a la sociedad. Aunque nos pidieran disculpas, no vamos a ganar nada y ni vamos a perder nada. O sea, lo que no sé, o sea, hayan hecho los anteriores. O sea, estamos hablando además de 500 años de diferencia. Si fuéramos si tuviéramos que hacer las cosas de esa manera, entonces el presidente de la República tendría que pedir perdón a Tlaxcala, tendría que pedir perdón a Veracruz en nombre de los mexicas, ¿no? Por decirlo de una manera, y tendría que pedir perdón a 300 pueblos a los cuales los mexicas invadieron. ¿Por qué no lo ve desde esa manera? O sea, hay que pedir perdón entonces por lo que hizo Moctezuma, por lo que hizo Axayácatl, por lo que hizo Ahuizotl. O sea, es tonto tratar de enmendar un error que no cometiste. Sí se entiende, tienes una hija, tu hija le da un golpe a una niña en la primaria, pues si vas y dices, oiga, discúlpeme, porque
eres mamá de una niña o un niño y eres responsable de su educación. Eso sí tiene lógica. Pedirle perdón en nombre de tu hija como mamá, decir, pues, perdóname, esto fue mi culpa porque pues, no le eduqué bien, ¿no? Por decirlo de una manera. Pero pedir perdón por lo que hicieron hace 500 años es absurdo. Bien, Sofía, una mexicana exitosa que a pesar de las adversidades nunca se ha rendido. Platícanos, ¿cuántos libros ya, Sofía, llevas ya escribiendo? Y pues, ¿cuál le puedes recomendar a todos los que nos están viendo y escuchando? ¿Qué libro tú les puedes recomendar? Bueno, yo llevo 16 libros publicados. En noviembre va a salir mi nueva novela, que se llama Somos Mexicas, y es una novela que les recomiendo mucho porque trata sobre un tema que ha sido abandonado en la historia de México, que es la creación de la Triple Alianza. Para la mayoría de la gente, la Triple Alianza fue algo que pasó así como fugaz. Sí, crearon una Triple Alianza, ya se pelearon contra Azcapotzalco y ya somos buenos amigos para siempre. Y la verdad es que no fue así. O sea, hubo muchos conflictos muy severos entre México Tenochtitlan y Nezahualcóyotl. Hubo peleas entre ellos mismos. Entonces, de esto trata esta novela, de cómo se crea la fundación cómo se crea la Triple Alianza, la famosa Triple Alianza, y a pesar de los pleitos, hay una historia muy compleja además, ¿no? Detrás de esta historia, pero bueno, va a salir en noviembre la novela, se va a llamar Tlatoque, Somos Mexicas, y pues si quieren comprar actualmente algún libro, pues el que tienes ahí enfrente, que es Enigmas de los Dioses del México Antiguo, o La Conquista de México Tenochtitlan. Los pueden encontrar en librerías o en Amazon, en internet. Sofía, ¿todavía tienes tus promociones acerca de que quien pida tus libros a través de tu página, tú nos los mandas autografiados y dedicados? Sí, de hecho, fíjate que mucha gente me comentó que habían buscado los libros más por la pandemia, que no los encontraban y pues que querían libros. Entonces decidí que no es algo que yo haga porque no me corresponde a mí. Eso es un trabajo de las librerías. Pero pues tomando en cuenta lo de la pandemia, que mucha gente no quiere salir de sus casas o no quería, creo que ahorita ya la gente ya se liberó y ya se va a todas partes. Pero hubo un rato en el que pues había gente que sí estaba cumpliendo a cabalidad el asunto de no salir de casa. Entonces fue cuando decidí, dije, bueno, voy a vender unos cuantos libros para la gente y se los envío a domicilio. Y sí los pueden comprar todavía. En página de Facebook tengo los links y quiero aclarar que tiene que ser en el link que está en mi página, porque si los compran en otras páginas, luego se llevan así como y sorpresas. Como, pues, sorpresas pero pues es que yo lo pedí, me lo mandaron sin autógrafo. No, no lo hago yo personalmente, otra persona está haciendo el empaquetado y el envío de los libros. Yo firmo los libros con la dedicatoria, la otra persona nada más me pasa el libro, me dice, este libro es para la maestra Nadia, ¿no? Y ya, entonces yo le pongo la dedicatoria, pero sí tiene que ser no en todas las páginas de Mercado Libre. Bien, Sofía, ya para despedirnos, ¿en dónde te podemos encontrar? En Facebook, danos tus teléfonos, páginas, ¿en dónde te podemos encontrar? Y algunos saludos que deseas enviar. Bueno, me pueden encontrar en la página de Sofía Guadarrama Collado. También tengo otra página en Facebook que se llama Tlatoque, que es nueva. En esa hay publicaciones únicamente sobre la cultura prehispánica. Se llama Tlatoque y también me pueden encontrar en Twitter. Y igual como Sofía Guadarrama Collado o la página de Tlatoque. ¿Algunos saludos, Sofía? Pues saludos para toda la gente de Tepeaca y pues agradecida de que me hayan invitado a este programa y que me hayan dedicado este tiempo para escucharme.
No, pues un honor, Sofía. Vamos todos los que lo están viendo, vamos a darle muchas reacciones a Sofía y vamos a felicitarlo por este libro, El Enigma de los Dioses del México Antiguo. Más de 100,000 libros vendidos. Hay que reaccionar todos y darles gran felicitación a Sofía. Muchas gracias por aceptar la entrevista y bueno, pues ya prácticamente ya estamos terminando, amigas, amigos. Nos vemos la próxima semana. Yo soy Nadia Centeno en mi programa No Te Limites, Vive, del fracaso al éxito. Muchas gracias, Sofía. Hasta luego y muchas felicidades por este gran éxito. Gracias. Hasta luego, Sofía. Hasta luego.